Olá, eu sou Catiúcia Sotomayor e este é o Agroamérica, programa em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, aqui no AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. A proposta é mostrar iniciativas inovadoras e compartilhar boas práticas dos 34 Estados-membros, que podem ser replicadas em todo o mundo na busca pelo desenvolvimento agrícola e pelo bem-estar rural. Hoje vamos falar sobre os superalimentos andinos e também as estratégias de cooperação técnica para aumentar o consumo de culturas produzidas na Bolívia, como a batata, para ampliar a renda de pequenas comunidades agrárias no país. Quem conversa com a gente é o representante do ICA na Bolívia, o agrônomo mestre em agroempreendimentos e doutor em estratégia e liderança, Santiago Vélez. Hola, es un gusto compartir ideas con usted. Muchas gracias. Mucho obrigado. Saludos cordiales desde Bolivia. Vamos a empezar con el esfuerzo que se ha realizado a través de la cooperación técnica para incrementar el consumo de las variedades de papa que el país produce. Hay alrededor de 1.500 especies, ¿no? Pero solo 8 se consumen ampliamente. ¿Cómo la cooperación técnica puede ayudar en esta misión? Las papas en Bolivia es un consumo de alta demanda. Aproximadamente cada boliviano consume 120 kilos de papa por año. Este tubérculo andino es muy importante en la dieta debido a las características nutricionales que tiene, pero sobre todo también porque es una gran alternativa para que los pequeños agricultores familiares puedan diversificar su producción, diversificar su forma de generar ingresos y también cumplir con las demandas nutricionales que existen en estas zonas del país, sobre todo en las zonas altas. Como muy bien decías, hay 1.500 variedades de papa de diferente color, de diferente tamaño y de diferente forma. Esta gran variabilidad, gran diversidad genética del cultivo de la papa permite que los pequeños productores tengan algunas especies que estén adaptadas al cambio climático, que permitan producir más en condiciones adversas, tanto de temperatura, de humedad, de precipitación, y así poder subsistir algunos periodos de deficiencia de cosecha. Así que la papa, además de ser un cultivo que tiene un gran potencial, tanto comercial como productivo para los agricultores familiares, también se convierte en un aliado estratégico para combatir los efectos del cambio climático, adaptándose a las condiciones que éste está generando actualmente en el altiplano. Entonces, la iniciativa se realiza en el marco del proyecto Papa, Familia y Clima, ¿no? Financiado por la Unión Europea. ¿Cómo se da eso? Es correcto. Este es un proyecto que lo que busca es identificar aquellos aspectos de buenas prácticas agrícolas de los diferentes productores en 4 municipios de aquí del altiplano boliviano, en los cuales estas buenas prácticas agrícolas permiten intercambiar conocimientos en cuanto a la identificación de las semillas, en cuanto al manejo del germoplasma, al cuidado de la biodiversidad y también de las prácticas propiamente productivas, ¿no? Desde la siembra hasta la cosecha, generando un conjunto de acciones que promuevan un valor agregado, haciendo un reconocimiento de las papas nativas. Por ejemplo, hay una papa muy pequeña que es de color morado. Es una papa que tiene características nutricionales muy altas, sobre todo en vitamina A. Estas papas, además de ser muy atractivas a la vista por su color y su forma, también tienen características que en el momento de la fritura hacen que sean mucho más crocantes y más atractivas para el consumidor. Es muy importante y es parte del proyecto que podamos y estamos fomentando el uso de estas papas nativas en la gastronomía, ¿no? Hay muchos restaurantes que son parte del proyecto que están identificando estas nuevas variedades de papa y generando platos gourmets muy atractivos para diferentes segmentos de la población. El proyecto que estamos desarrollando tiene una visión de sistema agroalimentario. ¿Y por qué de sistema agroalimentario? Porque el proyecto trabaja desde la producción, el comercio y el consumo. El sistema agroalimentario
cuando estamos trabajando entre todos los actores, hace que el intercambio de información, el intercambio comercial y el intercambio productivo sea mucho más eficiente y sostenible. Muchas de estas prácticas que se están generando están acompañadas permanentemente de procesos de innovación tecnológica, desarrollando marcas diferenciadas, desarrollando incluso estamos haciendo algunas investigaciones para identificar la huella hídrica del cultivo de la papa y esa huella hídrica trasladarla hacia una marca diferenciada donde el consumidor que esté en las ciudades y que desconoce todas estas variedades nativas pueda cada vez más identificarse más con la cultura de su país y asumirlo dentro de una cultura gastronómica y agroalimentaria mucho más diversa. Pero más que las investigaciones, ¿cuáles son las estrategias para expandir la producción de otras especies y conectar a los productores con los mercados? ¿Qué buenas prácticas agrícolas son las más destacadas? Para incrementar todo lo que es la escalabilidad de producción de papas nativas, estamos trabajando muy de cerca con las diferentes organizaciones de productores, ¿no? En las cuales cada uno de ellos, por medio de días de campo, están identificando las experiencias de cada uno de estos grupos, haciendo comparaciones en cuanto a rendimientos, en cuanto a gustos y preferencias del consumidor, en cuanto a todo lo que tiene que ver con las diferentes estrategias de comercialización que están desarrollando estos grupos. Entonces, de esa forma, hemos identificado que dentro de las comunidades hay un mayor deseo de conocer y ampliar su diversidad de cultivo y su número de hectáreas producidas actualmente, desde la óptica de la producción. Pero desde la óptica del consumo, también se están desarrollando diferentes estrategias con restaurantes en la ciudad de La Paz que están generando concursos con diferentes chefs para identificar formas alternativas de consumo, con recetas tradicionales, vinculándolos con recetas de alto nivel de características gourmets, también generando nuevas formas de industrialización, de consumo de la papa, no solamente en este tipo de restaurantes, sino en carros callejeros, por ejemplo, ¿no? En carros, en los famosos food trucks, que lo que hacen también es un acercamiento directo a la población de manera masiva. Entonces, revalorizando de esa forma las papas nativas, creemos y hemos visto en el proyecto que hay una expansión también de la demanda, porque cada vez más la población está conociendo las diferentes papas, ¿no? Entonces, de esa forma, los productores se están viendo también alentados a producir más de estas papas nativas, papas que no eran antes conocidas, pero que gracias a estas estrategias de mercadeo, de comercialización, sobre todo muy ligados al desarrollo de nuevas recetas y de nuevas formas de consumo, se ha ido incrementando este consumo de papas nativas. ¿Y eso llega también a las pequeñas comunidades indígenas agrarias del país? Sí, hay mucha cultura en Bolivia ligada al consumo de papas y la diferente forma de consumo. Es muy interesante. Por ejemplo, cuando hay un proceso de cultivo, cuando vamos a sembrar, hay un tiempo de intercambio para el consumo de esas papas nativas, ¿no? Cada una de las personas llevan en sus aguayos las papas que cocinaron en su casa, en su comunidad, y se las sirven en el centro de la mesa, ¿no? Eso se conoce como aptapi, que es una acción en la cual cada uno lleva sus papas y comparte con los demás, ¿no? Esa forma de intercambio también en las comunidades ha hecho que algunas personas que desconocían algunas variedades de papas se vean interesados. Se genere un diálogo de productor a productor y eso hace que el rescate nativo de la biodiversidad de papas se genere y se asiente desde las comunidades hacia las ciudades intermedias o hacia las grandes ciudades que también consumen este tubérculo. El 60% de la agricultura de Bolivia es familiar, ¿no? Que brinda el 80% de los alimentos que se consumen en la canasta familiar. ¿Hay algún proyecto que busca fortalecer las capacidades de familias campesinas, integrantes de sistemas territoriales de agricultura familiar?
Sí, tenemos como ICA varios proyectos que están justamente enfocados en el apoyo a la agricultura familiar. Por ejemplo, en algunos municipios del departamento de Chuquisaca, estamos trabajando con pequeños agricultores familiares con el objetivo de fortalecer sus capacidades de adaptación al cambio climático utilizando nanocomputadoras, por ejemplo, que son computadoras muy pequeñitas con pequeños sensores que lo que permiten es ir generando un conjunto de información climática, precipitación, luminosidad, temperatura, y esa información inmediatamente les llega al más joven de la familia, a su teléfono celular, ¿no? Y según las variables que se desprenden de esa información que salen de las nanocomputadoras, hay un mensaje técnico, ¿no? Que le dice al agricultor qué actividad debe hacer, que si debe regar, que si debe tener alguna vigilancia adicional en cuanto a identificar hongos o posibles plagas y enfermedades que pueda tener el cultivo. De esta forma estamos innovando y estamos trasladando tecnología a pequeños agricultores familiares, vinculando a los jóvenes de la familia en la actividad agrícola por medio de estos mensajes de SMS y estas nanocomputadoras, y ha sido un efecto muy interesante porque los pequeños agricultores familiares ven que la tecnología es útil para su vida y muchas veces las vinculan con sus saberes ancestrales, o sea, contrarrestan la información que dice que les emite la nanocomputadora con la observación que tienen del comportamiento de diferentes aves, de la formación de las nubes, etcétera, y toman las mejores decisiones agrícolas sustentadas en buenas prácticas para poder producir más y mejores alimentos. Este es un proyecto que trabajamos justamente con FIDA en estos departamentos, en el departamento, en Chuquisaca, en estos municipios, donde hay una vinculación de los jóvenes y las mujeres productores familiares más atraídos esta vez por la tecnología hacia la producción agrícola. Nosotros creemos que este tipo de proyectos sostienen mucho y vuelven atractiva la agricultura familiar campesina originaria en el país. Y complementariamente, tenemos otros proyectos con organizaciones campesinas comunitarias indígenas y originarias de Bolivia, OECAS y OECOMS, que lo que estamos haciendo es crear diferentes mercados de la agricultura familiar, ¿no? Donde los pequeños productores, agricultores familiares pueden generar centros de acopio y distribución y acompañados de algunos elementos de comercio electrónico se pueden distribuir directamente hacia diferentes tiendas y hacia diferentes consumidores finales que están en las ciudades. Hay diferentes proyectos que estamos trabajando con agricultores familiares en diferentes zonas del país, pero creemos que lo más importante es esa vinculación entre tecnología y comercio, tecnología, innovación y mercados, revalorizando los productos de la agricultura familiar, acortando la cadena entre el productor y el consumidor, mejorando la productividad de manera sostenible y generando mejor calidad de vida en los productores y en los consumidores. ¿Y cómo es la promoción de tecnologías basadas en energías renovables y la eficiencia energética? ¿Se hace realidad en Bolivia? ¿Cómo los biofertilizantes, los bioinsumos en general pueden ayudar? ¿Y por qué es importante el uso de este tipo de insumo? Otro de los proyectos que estamos desarrollando justamente rescata el uso de energía sostenible, sobre todo energía solar, ¿no? Este proyecto lo trabajamos con financiamiento de la GIZ, de la Cooperación Alemana y el proyecto ENDEV Global. El objetivo de este proyecto es identificar y fortalecer el mercado de tecnologías alternativas y eficientes, como la solar, por ejemplo, el uso de bombas solares para la producción de invernaderos de pequeña escala o la energía solar también para manejar cercas eléctricas y mejorar el proceso de pastoreo y de alimentación de animales menores, como ovejas o como llamas, ¿no? De ganado menor. También el uso de cocinas ecoeficientes con menor uso de madera o cocinas solares que le permiten al agricultor producir sus alimentos de manera sana e inocua y a su vez también le generan alternativas
de procesamiento de los alimentos, ¿no? En algunos casos hemos visto que por medio de esta energía coeficiente, energía solar o energía de biomasa, pero eficientemente utilizada, el proceso de transformación de los alimentos generan alternativas de diferenciación y generación de valor agregado en la finca, ¿no? Pequeños agricultores que con la fresa o la frutilla que les sobraba comienzan a hacer mermeladas o jugos que salen a vender a las carreteras y generan otro ingreso adicional a partir de una energía limpia, de una energía eficiente. Además de este proyecto, también busca la utilización eficiente de biomasa, ¿no? Todo lo que es los residuos propios que se generan en la finca y que pueden tener alternativas para la generación de biofertilizantes, por ejemplo, ¿no? De la elaboración de compost, de mulch, de biofertilizantes líquidos, ¿no? Que permiten a su vez cerrar el ciclo productivo dentro de la pequeña finca del agricultor familiar, obtener esos fertilizantes, ¿no? De manera mucho más económica y cerrar el ciclo productivo. Lo que antes se pensaba que era desechos, ahora se transforma en productos bioeconómicos, en productos que generan valor agregado, productos que se utilizan en la finca y en algunos casos algunos productores están aprendiendo a hacer bioinsecticidas y biofertilizantes a partir de estos mismos productos para poder incluso en algunos casos comercializar dentro de sus comunidades. Y más amigable para el medio ambiente también, ¿no? Pero ahora, la bioeconomía y la agricultura 4.0 están en marcha como mecanismos necesarios para cambiar el modelo productivo hacia esta economía sostenible, ¿no? Y hay también una potencial cooperación con Brasil en el tema de los biocombustibles, desde la perspectiva de la bioeconomía, ya que Bolivia pretende diversificar su matriz energética. Correcto. Parte de los proyectos que se trabajan con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, están muy orientados a las orientaciones que ha dado el actual gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Uno de ellos está justamente ligado con el tema de sustitución de importaciones, donde los temas de biocombustibles, bioetanol, biodiesel, tienen un altísimo potencial dadas las características productivas de otra zona importante del país, como es la zona del oriente, donde está el departamento de Santa Cruz, el departamento de Beni, de Pando, ¿no? Donde hay mucho potencial para la generación de biocombustibles, sobre todo a partir de productos como la caña de azúcar y en algunos casos como el maíz. Hay un potencial altísimo donde Bolivia está identificando este aspecto de la agroindustria como una alternativa importante para la diversificación de su matriz productiva y de su matriz energética. En ese sentido, nosotros como ICA también estamos apoyando a que este intercambio de experiencias, donde la cooperación horizontal y cooperación sur-sur con países como Brasil, que tienen un gran potencial y una gran experiencia en estos temas, pueda vincularse. El ICA somos un puente de cooperación entre los diferentes sectores, entre el sector público, el sector privado, la academia, las organizaciones de productores y entre países. Estamos para servir a los Estados miembros y la forma de cooperar mediante mecanismos de cooperación horizontal y cooperación sur-sur son muy útiles en estos casos, por ejemplo, como los que estamos hablando de biocombustibles, donde hay experiencias complementarias que pueden generar un importante impacto en ambos países. Y acerca de las ventajas de los superalimentos andinos, derivados de cultivos ancestrales bolivianos como la quinoa, el amaranto, la chía, eran muy utilizados en la comida de los incas en el pasado y rescatados recientemente, tanto que ahora forman parte de la gastronomía moderna. ¿Son mismo más nutritivos y funcionales? Sí, definitivamente. Los superalimentos andinos tienen un altísimo potencial y no solo los andinos, también los amazónicos o los superalimentos que están en los valles. Hay una infinidad de alimentos que tenemos en el mundo y que debemos saber aprovecharlos. Por ejemplo, los más conocidos son la quinoa, el amaranto, ¿no es cierto? Pero solamente en la región altiplánica, además de estos productos, está la cayagua, también conocido como baby quinoa, que es un alimento funcional muy importante, tiene altísimos niveles de proteína,
pero también tienen aminoácidos esenciales muy, muy notorios que ayudan a nuestra nutrición. Hemos desarrollado algunos proyectos específicos para primero diversificar la forma de consumo de este producto como la cañagua, ponerlo en la palestra internacional donde productores del altiplano boliviano han podido enviar muestras a la NASA para que sea un superalimento para astronautas y sea validado también por ellos. Se ha identificado otros productos andinos, por ejemplo, como el tarwi, ¿no? En algunos otros países conocido como chocho o lupinus, que también tienen características nutricionales y funcionales muy importantes y nutritivas. Eso en la zona andina, pero en los valles, en las zonas mesotérmicas, en las zonas de la Amazonía, tenemos, por ejemplo, el copoazú que existe en Brasil o el azaí, ¿no? Productos que tienen altos valores nutricionales y que son productos que en algunos casos son desconocidos o poco valorados. Este tipo de superalimentos creemos que es una ventaja competitiva que tienen nuestros países en el hemisferio sur, donde la biodiversidad de estos y las características nutricionales tienen un altísimo potencial, no solamente para mercados diferenciados, sino para ir generando mejor calidad de vida en las poblaciones vulnerables en términos nutricionales. Un producto como la cañagua, por ejemplo, si es consumido por bebés o por personas de la tercera edad, suple las necesidades básicas diarias para cumplir con los aspectos nutricionales y mejorar la calidad de vida en términos nutricionales y de salud de las personas. Sin lugar a duda, este tipo de alimentos hace que nuestras características de salud sean muchos mejores y podamos enfrentar problemas como las actuales pandemias, la pandemia que estamos viviendo, el COVID-19, porque una persona que está bien alimentada, una persona que está muy bien nutrida, puede enfrentar mejor cualquier situación de salud. Entonces, estos alimentos se convierten en alternativas bastante interesantes, bastante económicas, pero también con una gran capacidad de generar mejoras en la calidad de vida y la salud de las personas. A mí me encanta el cupuazú, adoré saber. Pero ¿cómo la producción agrícola boliviana puede contribuir al debate y a estas transiciones? ¿Y qué tipo de asistencia técnica se necesita para fortalecer estos cultivos del superalimento? Es muy importante que en estos superalimentos sepamos manejar muy bien la estrategia desde cada uno de los países, sobre todo precautelando esa gran biodiversidad que tenemos, ¿no? Es necesario la creación de nuevos bancos de germoplasma para el cuidado de esa biodiversidad. Es muy necesario que estas especies nativas, estas especies autóctonas, puedan ir generando diferentes formas de consumo. Una de las limitantes que hemos encontrado en los diferentes proyectos que desarrollamos es que la forma de consumo no está diversificada. Entonces, el vínculo en el sistema agroalimentario entre la producción, el comercio y el consumo es fundamental. El sistema agroalimentario siempre tiene que verse como un conjunto de eslabonamientos encadenados, de acciones que generen valor agregado en cada una de sus partes. Cuando identificamos un superalimento, por ejemplo, como la chía, ¿no? Y simplemente consumimos la chía de la misma forma que se ha hecho tradicionalmente y no comenzamos a innovar desde la ingeniería de los alimentos, pues en muchos de los casos las opciones de consumo también se ven limitadas. Entonces hay que tener estrategias de integrales desde la producción, el comercio y el consumo para ir generando ese tipo de fortalezas. Y justamente la cooperación técnica del ICA tiene una visión desde el sistema agroalimentario, ¿no? Donde por medio de nuestros diferentes programas de cooperación técnica, que son bioeconomía para la productividad, desarrollo rural y agricultura familiar, sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, desde la perspectiva del cambio climático, la resiliencia y la gestión de los riesgos, y el comercio nacional, internacional y la integración regional, nos permiten ir generando diferentes herramientas y metodologías para poder brindar a los sistemas agroalimentarios que los países han definido como prioritarios diferentes tipos de estrategias que fomenten esa producción, ese comercio y ese consumo. Todas estas técnicas están acompañadas desde una visión de una agricultura 4.0, utilizando la tecnología para uso y beneficio del agricultor, del consumidor, del comerciante, ¿no? Hay tecnologías como el Big Data,
tecnologías como el Machine Learning y diferentes técnicas que tenemos en la agricultura 4.0 para buscar justamente ser mucho más eficientes, más eficaces, ¿no? Esto, acompañado de la vinculación, de la incorporación de las mujeres y la revalorización del trabajo de las mujeres en el campo y haciendo atractivo para que los jóvenes vean el valor que tiene la agricultura con una visión ya más tecnificada, hace que podamos generar como ICA alternativas hacia una agricultura más productiva, más incluyente, más inclusiva. ¿Y la producción orgánica tiene fuerza en el país? Definitivamente. Bolivia es un país que por su misma estructura legal fomenta mucho la producción orgánica, la producción sostenible y la producción agroecológica. Bolivia es un país que por sus características productivas, esa producción orgánica es sumamente valorada por las características culturales, por el respeto a la Pachamama, ¿no? Es muy utilizadas prácticas orgánicas y prácticas de agricultura sostenible y agroecológica en diferentes zonas del país. Hay diferentes tipos de tecnologías que se están aplicando en producción orgánica y cada vez es más incremental el número de productores que tienen esas capacidades. Hay retos para trabajar sin lugar a dudas hacia adelante, como los temas de certificaciones, como los temas de acreditaciones de algunas certificadoras, para reducir justamente esos costos y promover más esa agricultura orgánica, sustentable, sostenible y agroecológica, que mucha parte de la población productiva del país, sobre todo la agricultura familiar, la utiliza como sustento tecnológico para la producción de alimentos. Mucho gusto y muchas gracias, Santiago Vélez, representante de ICA en Bolivia. Sea siempre bienvenido. Muchas gracias y un cordial saludo a todos ustedes. No Agroamérica de hoje, nós falamos sobre os superalimentos andinos e também sobre as estratégias de cooperação técnica para aumentar o consumo de culturas produzidas na Bolívia e a renda de pequenos produtores. Obrigada pela companhia. Você pode rever esta e outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Siga a gente também nas redes sociais, @AgroMaisTV. E continue com a programação do AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. A gente se vê!